Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 2:06. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, debate, profundidad de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy en un viernes bastante movido, desde buena hora de la mañana. Ayer, empezando con agenda nacional, a las 12:20 de la tarde, Noticia Monumental le anunció al país que el Poder Ejecutivo había decidido destituir a don Alan Ruiz como viceministro de Telecomunicaciones. Hasta ese instante, en ese instante y hasta las 5:30 de la tarde, Casa Presidencial negó absolutamente que existiera esa información que Noticia Monumental estaba brindando. Sin embargo, hay que recordar que el presidente Solís viajaba en ese momento hacia Panamá. Era una decisión que ya se había tomado en el Ministerio de la Presidencia, la destitución de don Alan. Llamamos a la ministra de Ciencia y Tecnología, doña Gisela Cooper, sí, en vivo. Ella dijo que no sabía nada, y efectivamente no sabía nada, porque ayer no le habían dado la instrucción de destituir a su viceministro, aunque ya nosotros lo sabíamos. En la tarde, doña Gisela dice, bueno, sí, le he pedido la renuncia a don Alan porque perdí la confianza en él. El presidente Solís sale desde Panamá diciendo, yo no he autorizado que le pidan la renuncia a nadie. En la noche, don Alan, doña Gisela y don Melvin se reúnen. Y en la mañana ahora era don Luis Guillermo el que había perdido la confianza en doña Gisela. Y entonces le pidió la renuncia a los dos. Hay un montón de matices en esto. Vamos a ver, uno de los matices es que la ministra había sido llamada a interpelación en la Asamblea Legislativa por este caso, de la que se libra la interpelación por no ser ministra de Estado. Ese es uno de los detalles. El otro detalle es que a las 2:30 de la tarde don Alan Ruiz convocó a los medios de comunicación. Va a brindar una conferencia de prensa que les tendremos en vivo nosotros. Y vamos a ver qué va a decir don Alan Ruiz, mientras la ministra ha sido enfática, o la exministra, no sé si ya presentó la carta, pero ya se la pidieron, ha sido enfática en que el número de los 23 abogados que dijo don Alan no es cierto, que eso no existen 23 abogados en el MICID. Parece que no son abogados, sino asesores y colaboradores externos del MICID, que habrá que saber los nombres entonces de quién filtró este mamarracho de borrador de ley de radio y televisión, usando como mampara un tema de frecuencias, pero en realidad era una violación absoluta a la libertad de expresión, donde se buscaba un control hegemónico del Estado de los medios de comunicación. Y lo que vamos a hacer ahora es esperar a que alguien nos cuente quién redactó, quién se le ocurrió meter estos datos en este borrador, Isel. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes, perdón, no la había saludado, Isel Martínez, nuestra productora. ¿Qué tal, Isel? Buenas tardes nuevamente. Es que uno no sabe ni por dónde empezar, ¿verdad? Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, dejan que la gente los ataque, no salen a dar explicaciones. Primero dice el presidente que no va a destituir a nadie, hoy envía un comunicado de presidencia que dice que no solo va a destituir a don Alan Ruiz, como ayer nosotros lo adelantábamos al mediodía, sino también que destituyó a la misma viceministra, que por cierto ayer al mediodía cuando le preguntamos si sabía lo que estaba pasando, dijo, yo no sé nada, voy para Casa Presidencial. Sí, aquí la situación también que extrañamos es que el Poder Ejecutivo defina su posición, ¿verdad? Sí. Porque nosotros le preguntábamos a
los medios, me refiero, le preguntamos al presidente si era, a la ministra, si era la posición, y ella decía, no es la posición, por eso la incluimos en el borrador. Entonces, si no era la posición, ¿para qué la incluyeron en el borrador? Uno puede entender que un ministro no puede redactar todos los documentos. A veces ellos físicamente no pueden estar al frente de todas las cosas. Por eso es que ellos tienen asesores y por eso es que las mismas personas que le están en ese momento asesorando se encargan de muchos trabajos o de muchas iniciativas que se presentan dentro de los ministerios o las instituciones. Pero ya de ahí a no saber qué es lo que se está firmando, qué es lo que se está diciendo, es algo completamente absurdo. Está bien que la posición tal vez sea una posición muy dura de mantener, pero eso era lo que nos decía incluso don Sergio Araya. Lo importante es tener una postura y mantenerla, no dejar tanto hermetismo en el ambiente y en el peor de los casos también decir yo no sé nada. Yo creo que eso es la peor estrategia que pueden hacer. Y vamos a ver, una de las expectativas que hay sobre la conferencia de prensa de don Alan es quién sabía. Entonces, si don Alan va a decir quién sabía, quién dirigió, porque cuando Presidencia dice es que destituimos a los dos por no vigilar el proceso de redacción y esto, entonces ¿quién lo hizo? ¿Quién fue el que organizó la redacción del borrador? ¿Quién fue el que dirigió? ¿Y por qué no lo dicen? Porque alguien ya no fue por obra y gracia del Espíritu Santo. No, y además, ellos tienen que saber. Claro, y además vea hoy Otón Solís lo decía en la segunda emisión de Noticia Monumental. Vea qué complicado, cuando yo le quiero presentar a mi sala de redacción, por ejemplo, una idea, digo, este es el borrador que lleva mi posición, agreguémosle. Pero yo no presento un borrador diciéndole, este es el borrador que no lleva mi posición. No. Porque no sé, de un momento a otro puede salir una propuesta de ley de eliminemos la abolición del ejército, para que, no es que la queramos eliminar, es que queremos ver qué piensa la gente. Queremos reflexionar sobre la importancia de la decisión que tomamos. Es así de cantinflesco, ¿verdad? Y eso creo que ha quedado clarísimo en este proceso. Y creo que don Vladimir, que hoy está con nosotros, don Vladimir de la Cruz, ahorita les vamos a contar de qué es el tema de fondo, quiere aportarnos en esta etapa del programa. Don Vladimir, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Randall y Giselle, y a los queridos radioyentes. Bueno, yo creo que hay algo que es importante aquí entenderlo. Una ley como esta, un proyecto de ley como este, que amenaza la libertad de prensa y las libertades ciudadanas en su esencia, no es una reacción caprichosa. Es decir, tampoco es una ocurrencia. Cierto, como dice Isel, que los ministros no redactan todos los documentos, pero cuando esos documentos son redactados y le llegan al ministro es porque él ha dado la instrucción para que se redacten con un equipo de expertos, y ese equipo de expertos, técnicos, abogados, etcétera, elabora el documento que al final el ministro lo ve y se lo presenta también al presidente de la República, porque si son proyectos de ley salen con la firma del presidente y del ministro respectivo. Así es como funciona eso. No es que le llegaron al ministro y le dijeron, mire, aquí está este proyectito, mándelo ahí a la asamblea, y él idiotamente lo manda. No es así. Ni el ministro es un tonto, ni es un orate, ni nada por el estilo. Es un personaje inteligente que sabe que eso se estaba haciendo con responsabilidad de ese ministerio, con responsabilidad de un montón de funcionarios, y hasta hay el rumor de que un candidato a la presidencia de la República anduvo involucrado en esa redacción. Entonces, yo creo que aquí es importante que la gente sepa quiénes son los que redactaron ese documento. Si son 23, que digan los 23. Si son 23 abogados, que digan los 23 abogados, y que digan de esos 23 cuáles estaban en contra y cuáles estaban a favor en ese chop suey jurídico que han querido mostrar al público, donde dicen que redactaron cosas que no estaban de acuerdo. Eso es lo más absurdo, pero eso, si fuera cierto, no pone en evidencia lo malo de ese ministerio, sino que pone en evidencia lo malo que está el gobierno, que permite que ese tipo de cochinadas sucedan y que ese tipo de sucesos se produzcan ante la opinión pública, desgastando imagen institucional, imagen presidencial, imagen del propio mandatario, y pone en cuestionamiento toda la institucionalidad. Me parece que esto es muy grave a mí. Me parece que no hay una buena ruta, no hay una buena guía, y estas renuncias que se están provocando obviamente son forzadas. No es porque hay aquí una intención de mejorar o cambiar la buena marcha de una institución o no, sino que es
la fuerza de los acontecimientos que obliga a que esos responsables y responsables a la vez de haber impulsado ese proyecto asuman la responsabilidad del rechazo popular y el rechazo institucional, el rechazo de los medios y el rechazo de todos los sectores políticos y sociales que ha tenido. Y es que yo quiero sumarle dos elementos a don Vladimir. Ayer nosotros en la noche entrevistamos, nosotros suena a muchos, Estefanía Colombani, nuestra compañera periodista, entrevistó a Gisela Cooper. Y doña Gisela decía en el audio, he perdido la confianza sobre Alan Ruiz, pero además dijo, yo claro que lo revisé, pero lo revisé de manera general. Simplemente lo leí para ver si se cumplía con los requisitos que había planteado la Contraloría General de la República. Bueno, esto es más grave, ella lo revisó, y ella acepta que lo revisó. Ella le dio el visto bueno entonces, y tenía que irse, doña Gisela, si es así. Y yo le quería sumar a otro, porque usted dijo, no es una ocurrencia. Claro que no es una ocurrencia, y hay una tendencia muy pero no es la primera vez tampoco que sucede esto. No. Hace pocos meses o semanas atrás ya se había intentado meterle una mordaza a la prensa. Hasta hubo una campaña de un medio impreso. Es que ese es el problema. Si hubiese sido contra la mordaza. Si hubiese sido un hecho aislado, uno dice pasa, pero ya cuando un presidente da una cadena, cuando se ha venido incluso en el plenario legislativo algunos diputados también hablando y lanzando críticas contra los medios de comunicación. ¿Sí? Visto hoy, esa cadena que usted menciona, Isel, era como una introducción a esta ley. Era como ir advirtiendo que esto iba a suceder. Sí. Era el ambiente que estaba preparando el presidente de la República contra los medios de comunicación, contra el supuesto ataque que le hacen a su gestión, digámoslo así, y en ese sentido quería meterle mano. Es una mano peluda lo que hay ahí en el gobierno, que se diga de qué color es y quién tiene el guante. Bueno, vea esta relación de hechos, de este año nada más. 28 de enero del 2015, 28 de enero, la Sala Cuarta condena al presidente de la Asamblea Legislativa por violar el principio democrático. 10 de febrero, el diputado Jorge Rodríguez recomienda en el plenario legislativo al Poder Ejecutivo ser accionista de todos los medios de comunicación en Costa Rica. 1 de marzo, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, un domingo, hace una cadena de televisión donde dice que sufre de acoso mediático. 2 días después, el 3 de marzo, en Consejo de Gobierno, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, admite que sabe que se está gestionando el borrador de la Ley de Radio y Televisión y dice que con ese borrador busca una discusión sobre la ética de los periodistas. Después, ya les digo, el 9 de marzo, una semana después, la Sala Cuarta condena a la ministra de Justicia por violar el acceso a información pública sobre hacinamiento de las cárceles. El 13 de marzo, 4 días después, la Sala Cuarta condena a Casa Presidencial por violar el acceso a información pública de las personas que entran y salen de Casa Presidencial. Añádale a eso que solo el diputado Rolando González tiene 10 recursos de amparo pidiendo libertad de información sobre cosas que él solicita. Claro, bueno, y el 13 de marzo, ese mismo día, la Sala Cuarta condena al directorio legislativo por violar la libertad de prensa al obligar que todas las comunicaciones pasen por su dirección ejecutiva. Y la presidenta del PAC, en una fecha que no preciso, la expresidenta doña Katia Martín, dice que llama a complotear por medio de la pauta. ¿A un complot? A los medios de comunicación. Sí. Esto no es una casualidad, don Vladimir. No, no es una casualidad, pareciera que es un diario de ruta bien marcado, orientado a ejercer o un control de medios de comunicación o a ejercer una mordaza verdaderamente en los medios informativos del país. Claro, y yo quiero decirle a Eric Fonseca, que me dice en Twitter, ¿por qué todo intento de actualizar el canon por uso de frecuencias es catalogado como ley mordaza? No, Eric, de hecho, la industria radiofónica ha presentado en los últimos 15 años 2 proyectos de ley, porque efectivamente no estamos de acuerdo con lo que pagamos. Lo que pagamos es lo que dice la ley, pero todos estamos de acuerdo que es un ridículo lo que dice la ley que pagamos. Nosotros, y no hablo de Monumental, es la industria de la radio, 2 veces ha presentado proyectos de ley para actualizar el pago de las frecuencias. Y créanme que si en este instante somos los primeros interesados en actualizar el pago de las frecuencias, pero este proyecto, uno de los artículos era ese. El resto de los artículos era meterse en los contenidos, y por eso era una mordaza a la prensa, porque imagínense que yo dijera... No solo los contenidos, sino algo más grave, sacar de la acción judicial delitos que están tipificados para
la administración de justicia y ponerlos prácticamente en manos de personas de la administración pública. Los delitos de infamia, difamación, mentiras, calumnias, todo ese tipo de cosas iban técnicamente a ser sometidos a un grupillo ahí de funcionarios públicos, a dedo probablemente, y de partido político del gobierno. Sí. Bueno, este es el tema. Vamos al tema de fondo. El tema de fondo es el 11 de abril. ¿Qué pasó el 11 de abril de 1856? Por eso está hoy don Vladimir con nosotros. Pero hoy nos tocó la situación de que en media, cuando vayamos a hablar del 11 de abril, nos va a tocar a la mitad ir en vivo hasta el restaurante Le Chateau, donde está la conferencia de prensa de don Alan Ruiz, que tiene una importancia clara de ver qué dice don Alan sobre este tema. Así es que cuando empiece la conferencia iremos hasta Le Chateau para escucharla, y mientras tanto vamos a hablar del 11 de abril. Así es que bueno, 2:21. Vamos al tema de fondo. ¿Qué pasó el 11 de abril de 1856? La batalla de Rivas, la quema del Mesón. Habíamos hecho un programa sobre el 20 de marzo. No sé si don Vladimir quiere contextualizar antes de entrar al propio 11 de abril cuál era la situación entre ese 20 de marzo y el 11 de abril que nos permita entonces ahora sí analizar qué pasó durante la batalla de Rivas. Don Vladimir. Tal vez brevemente para recordarle a los ciudadanos que nos han seguido en aquel programa y en este ahora. William Walker llega a Nicaragua en junio de 1855. En el 16 de junio desembarcó en el puerto nicaragüense del Rialejo, ¿verdad? Ese puerto está en el Océano Pacífico. Ellos venían, los filibusteros, contratados en un conflicto interior de Guatemala de Nicaragua, por Francisco Castellón Sanabria y Máximo Jerez, que eran del llamado Bando Democrático que había en Nicaragua, que era un grupo de liberales que se había levantado en ese momento contra el gobierno del presidente legitimista, como se llamaba el otro partido de Nicaragua, don Fruto Chamorro Pérez. Don Fruto había muerto el 12 de marzo, de manera que en Nicaragua había una situación caótica. William Walker, dentro de esa venida y traída a Nicaragua, a petición, tenía sus propios planes expansionistas de anexar Centroamérica y de someter a la esclavitud a los pueblos centroamericanos. Y por otro lado, tenía intención también de garantizar una posición estratégica en la posibilidad de que se llegara a construir un canal en el río San Juan, donde los ingleses también estaban interesados, y en virtud de que el río San Juan era una ruta naviera que se usaba desde Nueva York hasta California. Nueva York en el Atlántico, bajaban por el Atlántico hasta San Juan del Norte, cruzaban el río San Juan y cruzaban el istmo, iban por San Juan del Sur a California. Esa ruta en el río San Juan hasta Nueva York y el lago la hacía una compañía que se llamaba la Compañía del Tránsito, y llegó a movilizar cerca de 1,000 personas por mes. Era un movimiento muy grande de personas, pero también el proceso migratorio hacia la costa pacífica de los Estados Unidos era igualmente grande. Y eso ya le daba un valor estratégico en ese sentido a el río y al diseño que Walker tenía de su campaña, que va a empezar en ese mismo mes, 4 días después de haber llegado a Nicaragua. Ahí le dieron el grado de coronel del Ejército Democrático Nicaragüense a William Walker, lo que era más peligroso todavía, porque era como institucionalizarlo entre la propia fuerza militar nicaragüense. ¿Esto qué fecha era, don Vladimir? Esto estamos hablando de junio de 1855. 27 de junio, Walker ya está ahí en la zona del Pacífico y tiene el objetivo de atacar la ciudad de Rivas, que estaba más abajo. Acuérdense que él había llegado al Rialejo, había ya pocos días después, 11 días después de su llegada, está acercándose a Rivas, y el 28 de junio de 1855 toma un pueblito cerca de la ciudad de Rivas que se llama Tola, y en 29 de junio de 1855 William Walker ataca la ciudad de Rivas, pero ahí son derrotados William Walker y su tropa. Esto es lo que podría llamarse la primera batalla de Rivas, porque la nuestra es la del 11 de abril. Pero es importante entender esta batalla
de Rivas, que está del 29 de junio de 1855, que está inmersa dentro de un conflicto que se produce entre 1854 y 1856 en Nicaragua, porque en esa batalla de Rivas del 29 de junio de 1855 participan en el evento dos personajes, Emanuel Mongalo y un obrero, Felipe Neri Fajardo, ambos nicaragüenses, que intentaron quemar la casa donde en ese momento también estaban concentrados los filibusteros de William Walker. De manera que hay dos actos de quema de edificios donde estaban concentrados los filibusteros. Uno en 1855, que produce un héroe nicaragüense, que es Juan Mongalo, que tiene una hazaña similar a la de Juan Santamaría, que lo acompaña en ese momento también Felipe Neri Fajardo. Ahí ya William Walker prácticamente se había logrado hacer del control del gobierno nicaragüense. Y había firmado incluso hasta un decreto de colonización para traer más filibusteros y colonos estadounidenses a Nicaragua. Frente a esa situación, ya estamos hablando prácticamente de julio de 1855, el gobierno de Costa Rica entiende que hay una situación de peligro en Nicaragua, y los informes que recibía el gobierno de Costa Rica de nuestros diplomáticos en Estados Unidos, los señores Molina, ya obligan a que el gobierno en noviembre de 1855, el presidente Mora haga su primera proclama importante advirtiendo a los costarricenses del peligro filibustero en Nicaragua y en Centroamérica. Don Vladimir, nada más déjeme, porque yo estoy anotando como si estuviera en clases de estudios sociales esta tarde, para entender una cosa. ¿Por qué si Walker se llevaba tan bien ya con el gobierno de Nicaragua? Porque prácticamente lo había... Como una parte, acuérdese que el gobierno estaba dividido. Sí, por eso, pero cuando él entra a Rivas, ¿quién resiste? Es la parte que estaba en contra del gobierno legítimo de Nicaragua. Así es. No, al revés, los que resisten a Walker son los legitimistas, los que eran representantes del gobierno de Frutos Chamorro, que había muerto el 12 de marzo. Y lo otro, Emanuel Mongalo y Felipe... ¿Me recuerda el apellido? Neri. Ok. Ellos intentaron quemar la casa. Esa casa no es el mismo mesón. Exactamente. La pregunta era si el mismo mesón, y la otra era si ellos fallecieron en el intento. Mongalo falleció en el intento, para tenerlo claro. Ok. Él es el héroe en este momento nacional. ¿En Nicaragua? No, es un héroe, digamos, secundario. Okay. Pero es un héroe que se recuerda en estos sucesos. Incluso en alguna época de nuestra historia, de la de Costa Rica, hubo gente que, tratando de bajarle el piso a Juan Santamaría, exaltaban a Juan Mongalo. Sí. Tratando de hacer ver que ese era el otro héroe, y que era el héroe, que eran de dos sucesos distintos, y no el nuestro, digámoslo así. Pero bueno, así es. Ok, me decía usted entonces decíamos que en noviembre de 1855 Mora hace su famosa proclama advirtiendo del peligro filibustero en Nicaragua, y eso y toma las medidas el gobierno. Era un gobierno que sabía tomar medidas, para decirlo gráficamente, sin hacer comparaciones, de que en los días siguientes y en las semanas siguientes hay que ir preparando no solo el ejército de Costa Rica, que ya existía, que lo hablamos en el programa anterior, que era una fuerza importante que tenía casi 3.000 hombres, que tenía armas y armas modernas que se habían usado en la guerra de Crimea en Europa en 1848. Teníamos una preparación militar importante, teníamos una oficialidad militar importante, había algunos asesores extranjeros importantes también en el ejército. Se había intentado crear una academia militar en Costa Rica a principios de la década del 50, en fin, había una institucionalidad que podía dar respuesta militar, porque esto es importante decirlo, porque también hay quienes en el pasado denigraban los actos de Juan Santamaría y de la guerra de Rivas, haciendo ver como que hubiera sido una guerra que se había ganado de chiripa, para decirlo con un término muy costarricense, a la suerte, y eso no fue así. Esa fue una guerra planeada, una guerra estratégicamente diseñada, tácticamente elaborada, con expertos al frente de eso, con gente que sabía de la guerra, el propio hermano del presidente Mora, don Joaquín Mora, su cuñado, el general Cañas, los grandes generales que eran ellos especialmente,
que sabían de aspectos militares. Esto condujo a que el 22 de febrero ya de 1856 el Congreso de la República, la Asamblea Legislativa, le ordena levantar el ejército, establecer un empréstito nacional incluso para sufragar los gastos de guerra. Y 3 días después, el 25 de febrero, el gobierno, por decisión del Congreso, acuerda intervenir en Nicaragua. Fíjense que esto es una decisión muy importante porque el fenómeno estaba en Nicaragua, pero estaba claro que esa presencia filibustera en Nicaragua y los planes de agresión a Costa Rica y de dominio sobre Centroamérica, Mora los conocía. Por eso es que se da la orden de intervenir en Nicaragua, y pocos días después, del 25 de febrero al 4 de marzo, menos de una semana, el ejército, Mora está convocando a las armas al pueblo costarricense, que es su famosa proclama a las armas. Y el 1 de marzo de 1856, 6 días después de que el gobierno tomó la decisión de intervenir en Nicaragua, Mora declara la guerra a los filibusteros. Fíjense que estamos hablando de la guerra a los filibusteros, no la guerra de Nicaragua. Pero había que ir a liberar Nicaragua. Por eso es que en el Monumento Nacional la figura de la mujer que representa a Nicaragua está con un velo en la cabeza. Sí. Está sin ver, ¿verdad? Porque está ocupada. Y el 4 de marzo es cuando marcha el ejército costarricense hacia Nicaragua, para lo cual ya se había levantado un ejército también de voluntarios, porque se había llamado los voluntarios. Y los voluntarios se iban sumando, no solo en el Valle Central, sino también por donde pasaba el ejército. En esto es importante señalar el papel de la iglesia, porque la iglesia también se suma a la par del gobierno a la guerra de 1856. El obispo, primer obispo de Costa Rica, el doctor Anselmo Llorente y Lafuente, defiende la identidad y la sociedad costarricense y llama a luchar contra los filibusteros, porque los filibusteros también eran una amenaza a la religión católica. Incluso él llama a luchar contra el bárbaro protestante y la libertad de Costa Rica y de Centroamérica. La iglesia se convierte en una aliada del gobierno y hace que su presencia nacional, porque la iglesia tenía arraigo nacional, los curas, los sacerdotes en todas las comunidades donde había iglesias, pues contribuían a convocar al pueblo costarricense a la defensa del territorio nacional, a motivar en que la gente se involucrara como voluntarios a la guerra. Pero además la iglesia tomó la delicada responsabilidad de mandar sacerdotes a la guerra, porque detrás de cada batallón iban sacerdotes a la guerra. Incluso el capellán del ejército, Francisco Calvo, Raimundo Mora, Bruno Córdoba, Manuel Barco, Pedro Cambronero, Francisco Soto, Víctor Godoy, Pedro Saborío, un montón de curas que participaron allí, que jugaban un papel muy importante, porque no solo era el aliento espiritual a los heridos y a los muertos, darles sus oficios religiosos en una sociedad que era muy católica, sino porque eran un elemento moral de apoyo muy significativo para combatir a los filibusteros. Entonces, en ese sentido, el ejército marchó el 4 de marzo, saliendo de San José hacia Nicaragua. Pocos días después llegaron ahí cerca de Punta Arenas, en Esparza y Barranca. Unos salieron para Punta Arenas para seguir por el Golfo y meterse por el Golfo de Nicoya, entrando por el Tempisque y los afluentes, el Bebedero, el Bolsón y los otros afluentes, para acercarse a la zona de Liberia. Y otras columnas salieron por tierra hacia el norte, hacia Liberia, de manera que alrededor del 16 de marzo las tropas costarricenses empezaban a llegar a Liberia. Lo mismo, se había hecho una movilización muy importante de los llamados llaneros de Guanacaste, que era la caballería nuestra, que juega también un papel muy destacado. Curiosamente no se estudia mucho ni se destaca mucho su presencia, pero hay que entender que los llaneros deben haber jugado un papel muy importante, claro, porque los caballos en aquella época del siglo XIX y la caballería como elemento
constitutivo del ejército eran un elemento de choque muy importante, sobre todo porque el diseño de la guerra no es como hoy y el alcance de los fusiles tampoco es como hoy. Eran de poco alcance y mucho se hacía con bayoneta. Entonces, echar una caballería era echar un animal muy grandote encima de soldados de a pie que de mucha manera aventajaba al que iba montado a caballo sobre ello. Incluso los filibusteros muchas veces llegaron a señalar el terror, así, el miedo que le tenían justamente a las bayonetas o a los bayoneteros, no sé cómo se dirá, los que llevaban los fusiles con bayoneta de nuestro ejército, y probablemente parte de eso tenía que ver con el impacto de la caballería. El 16 de marzo, el momento en que nosotros estamos llegando a Liberia, es también el momento en que el coronel del ejército filibustero Luis Schlesinger invade Costa Rica y llega a Santa Rosa. Fíjense que es una coincidencia, nosotros estamos llegando a Liberia y ellos están llegando a Santa Rosa, ya se habían metido, pero nosotros sabíamos de sus planes, y eso es lo importante. Entre el 16 y el 20 de marzo, obviamente se concentran las tropas en Liberia, y concentradas las tropas en Liberia, allí se va haciendo una labor de espionaje. Nosotros conocíamos bien la hacienda Santa Rosa, porque era de costarricenses. Al final, el 19 de marzo, ya en la víspera de la batalla, se logra articular el diseño táctico estratégico de la batalla Santa Rosa, y el 20 de marzo se produce el ataque a la hacienda, donde fueron derrotados 300 filibusteros en una batalla que duró menos de 15 minutos, en un éxito militar enorme que le infringió a los filibusteros una derrota moral y militar espantosa. Y eso significó la huida de los filibusteros, el apresamiento de algunos y el fusilamiento de ellos. No se logró capturar a Schlesinger ni a los principales filibusteros, pero se les persiguió por todo el territorio nacional y se dio la orden inmediata de asegurar por todos los costados que no quedara un solo filibustero en el territorio costarricense, y se ordenó también avanzar hacia el control del río San Juan para interrumpir el abastecimiento de los pertrechos militares, económicos, alimenticios que pudieran recibir los filibusteros. El 23 de marzo habían capturado ya unos filibusteros que fueron juzgados ese día. Después, obviamente, el 20 de marzo los capturan, fueron juzgados el 23, y el 25 los fusilaron también en Costa Rica. Ese mismo momento, el 23 de marzo, Mora está en el Zapuá y hace su famosa proclama también, llamando a los nicaragüenses a levantarse contra Walker. Fíjense que es importante eso, porque no solo él iba exaltando el ánimo de los costarricenses a levantarse contra la invasión extranjera norteamericana, sino que también ya desde el Zapuá, en vísperas de ingresar a Nicaragua, convoca a los nicaragüenses a que también se levanten contra William Walker. Y se toman estratégicamente las zonas de la Virgen y de San Juan. Ya el 29 de marzo, el ejército costarricense cruza la frontera. ¿Qué día? 29 de marzo de 1856, cruza la frontera, ingresamos a Nicaragua y avanzamos desde el 29 de marzo al 7 de abril hasta Rivas. Nosotros estamos ya entrando a Rivas prácticamente el 8 de abril. El 7 de abril habíamos ocupado San Juan del Sur y la Virgen, que eran sitios estratégicos también en ese escenario militar que se estaba dando. Don Braimir, antes de entrar ya, ahí estábamos en contexto de antecedentes. Le pregunta a Braulio, y voy a ir a una pausa, pero acaba de entrar la pregunta de Braulio, si usted sabe si habrá existido alguna comunicación entre los obispos de Costa Rica y de Nicaragua, hablando de la guerra. No recuerdo en este momento, en las lecturas que tengo y en el conocimiento, digamos, esa relación, pero me imagino que si la Iglesia de Costa Rica se había pronunciado contra la presencia de Walker por la amenaza protestante, digámoslo así, que significaba
la Iglesia Católica de Nicaragua debió haber tenido también una situación similar. Lo que pasa es que yo aquí sí desconozco, con toda franqueza lo digo, el papel de la Iglesia nicaragüense en la guerra de 1856. Okay. Vamos a ir a una pausa, 2:40, regresamos, estamos, les decíamos, con presencia ya Noticia Monumental en el restaurante Le Chateau en San José. Ya estamos instalados con el equipo, de hecho, a la espera de la conferencia de prensa que anunció don Alan Ruiz, el ex viceministro de Telecomunicaciones. Estamos esperando a que arranque, estaba citada para las 2:30, esperemos que nada haya atrasado la conferencia de don Alan. Vamos a la pausa, estamos hablando hoy con don Vladimir de la Cruz, aprendiendo todos juntos sobre la batalla del 11 de abril. Hoy he aprendido un montón de cosas que no enseñan en la escuela, y ahí está Glenn, que siempre está muy inspirado. ¿Qué es la marcha? El himno de Juan Santamaría. Dos con 41, vamos a la pausa, regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Ahí está el himno de Juan Santamaría. Estamos recordando con don Vladimir de la Cruz hoy los detalles y aprendiendo un montón de cosas que yo no sabía, la verdad, sobre la batalla de Rivas, porque en la escuela y en el colegio uno lo único que le enseñan es que el 11 de Rivas Juan Santamaría quemó el mesón y echamos a los filibusteros para gloria de nuestro país. Prácticamente, en resumen, eso es lo que nos enseñan en las escuelas y los colegios, y la historia nacional es mucho más rica y además tiene unas comparaciones con la actualidad interesantes y unos detalles humanos que a mí siempre me sorprenden en estos procesos, que es, por ejemplo, don Vladimir decía, marchaba el ejército por Costa Rica y en los pueblos iban sumando. Yo me trato de ponerme una imagen mental de las esposas y los hijos despidiendo a los voluntarios que iban sumándose en el ejército que iba rumbo a Nicaragua. Pero bueno. Sí, y dos datos muy relacionados con eso que usted dice, Randall. Eso que usted dijo. ¿Qué? Porque eso que dijo Randall me hizo realmente porque cuesta mucho imaginar esas escenas. Sí. Y además de que iban a pie. Claro. Y algunos a caballo, otros en carretas. Imaginemos esas familias despidiendo a sus miembros, a sus hermanos, hijos, esposos, claro, dándoles una mochilita con algo de alimento, porque no podían llevar sacos de alimento. Al final era el alimento para 2 días, si acaso. Sí. Y después saber qué hacían. Lo que pasa es que en esas comunidades se iba organizando la gente para darle alimento, y las mujeres jugaron un papel muy importante. Recordemos eso que ya lo habíamos dicho la vez pasada. Y antes de darle el chance de ser para que le pregunte a usted, don Vladimir, además hay que ubicarse en el tiempo. No había fotos, ¿verdad? En ese momento no había fotografías. No, todavía no, porque surge un poco después. El daguerrotipo empieza después. Exactamente, sí. No había fotos. Eso impide a los soldados llevarse la foto fiel, digamos, de su familia. Sí. No había un sistema de información, digamos, había volantes, pero no había un proceso de información como que le permitiera a las familias estar siempre atentos de lo que iba pasando, sino que tenían que esperarse Había prensa ya en Costa Rica, sí, pero no era tan diaria, claro, ni era tan masiva, ¿verdad? Pensemos nada más que en 1886, cuando empieza el diarismo, el diario, todos los días, sí. El mayor tiraje era de 500 ejemplares. En 1856, sobre 340.000 personas. En 1856 los tirajes eran muy pequeños y muy reducidos, porque el analfabetismo en 1856 alcanzaba el orden arriba del 95%. Entonces era muy poca gente la que podía leer. Aún así había prensa, y el ejército costarricense llevó imprenta a la guerra. Sí, eso es importante recordar, lo que lo dijimos la vez pasada, y teníamos el llamado boletín del ejército. Sí, alguien dudará de la importancia de la información en los procesos políticos. Vamos a ir hasta
Le Cható, ya, ahí está don Alan Ruiz, el ex viceministro de Telecomunicaciones. Vamos a ver si, no, todavía no ha empezado. Don Alan acaba de llegar al lugar, y entonces ya casi va a empezar. Vamos a no nos quedan cortes, ¿verdad? Porque no quiero después interrumpir. Vamos a seguir con el tema unos minutos mientras don Alan se instala. Bueno, ya empezó ahora sí. Estefanía Colombari está en Le Cható, en San José, y nos trae en vivo la conferencia de prensa de don Alan Ruiz, ex viceministro de Telecomunicaciones. Estefanía, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. En este momento el viceministro de Telecomunicaciones ingresa al salón, va a dirigir unas palabras hacia los medios de comunicación. Escuchemos, por favor. Bien, ya va don Alan a empezar. Muy buenas tardes, les agradecemos su presencia. Vamos a proceder de la siguiente manera. El señor Alan Ruiz va a emitir las declaraciones que ha preparado para compartir con ustedes el día de hoy. Posteriormente, vamos a tener un espacio de preguntas para las consultas que ustedes tengan, y de la manera más respetuosa les rogaríamos que las consultas se circunscriban al tema que vamos a estar compartiendo y al que a lo largo de esta semana, omitiendo por favor consultas que tengan que ver con el índole privado del señor Ruiz. Hace unos minutos envié mi carta de renuncia según la solicitud que me hace el señor presidente anoche, tal y como él indicó. Yo quiero hacer un pequeño recuento de lo sucedido, solamente para aclararlo, y estoy aceptando mi responsabilidad y renuncio con la frente muy en alto. Vamos a ver, la Contraloría General de la República hace diferentes disposiciones para el MISIT. Dentro de esas disposiciones se encuentra la actualización de la ley de radio. Al asumir mi puesto dentro del viceministerio hace casi un año, nos dimos cuenta de que habían varias disposiciones pendientes y con fechas próximas. Dentro de esas disposiciones estaba evidentemente el tema de la ley de radio. Evidentemente se activaron equipos para seguir trabajando con los diferentes temas, entre ellos, les repito, el tema de la ley de radio, en donde la Dirección de Normas y Concesiones a cargo de la licenciada Hazel Díaz y el jefe de control de radio, don Fernando Víctor, asumieron el papel de desarrollar este proyecto de ley. Evidentemente la ley, lo que se quería generar aquí era una política pública para actualizar la ley de radio, garantizar seguridad jurídica al sector, incorporar todos los elementos necesarios para la transición a la televisión digital y también garantizar cobertura como calidad de los medios de radiodifusión. Que yo conozca, no hubo participación de personas externas al ministerio. El proceso de elaboración de este borrador finalmente lo recibo el 12 de enero por parte del señor Fernando Víctor. Ciertamente, y lo admito, yo no lo leí, por lo tanto tampoco lo avalé. ¿Y por qué sucede esto? Ustedes recordarán que el año pasado se dio por parte de la SUTEL el proyecto o la consulta sobre Internet por descarga. En ese momento yo doy mi posición técnica, que hasta el día de hoy mantengo desde la perspectiva netamente técnica, la cual informo y le explico a la señora ministra, y a partir de ahí empieza nuestro distanciamiento y no teníamos mucha coordinación desde ese momento, ¿verdad? Ustedes recordarán que en ese momento hubo una contradicción por lo menos en la parte técnica entre nosotros dos. Entonces, a partir de ahí, la señora ministra y yo no tuvimos mucha relación y habían algunas cosas que no coordinábamos en forma conjunta, ¿verdad? Era públicamente notoria esa diferencia. En enero, el ministerio convoca los talleres para discusión del borrador. Desconozco por parte de quién se autoriza la convocatoria. Doña Hazel Díaz me pide que vaya como representante político del MISIT, ya que la ministra no aceptaría, por lo tanto yo acepto ir a
los talleres sobre la ley de radio y televisión. Yo participo en 2 talleres, al igual que algunos personajes del sector público, como el señor Hernán Gutiérrez del Ministerio de la Presidencia y alguna gente de la Asamblea Legislativa. En esa actividad yo no advierto ningún peligro en el documento, hasta que el 11 de marzo recibo una llamada de Casa Presidencial del director de comunicación para que me comunique de inmediato con el director de Telenoticias, que tenía observaciones bastante graves del documento. Converso con él y ese mismo día llamo por teléfono a la ministra Cooper, y le recomiendo en virtud de las observaciones o que al menos tire la parte más ante nosotros. La ministra me responde: estamos con el señor Santos y yo no tengo más noticias al respecto. Lo que sí observo particularmente es que el lunes, martes y miércoles santo, el señor asesor de la presidencia, don Hernán Gutiérrez, y el jefe de control de radio, estuvieron trabajando en conjunto sobre este tema. Con respecto a esto, no tengo más noticias, no tengo más información. Yo acepto que fue una omisión severa de mi parte no haber estudiado el borrador, y quiero disculparme públicamente con los funcionarios del viceministerio, porque cuando cité que eran 23 que habían participado en la elaboración del documento, estaba mucha bajo presión, era mi segunda conferencia de prensa y hoy es era mi primera, hoy es la segunda y hoy estoy solito. Evidentemente cometí un error al hablar de 23 funcionarios. El martes, debo agregar que respecto al documento, yo seguí instrucciones precisas que debería observar los lineamientos contemplados en el comunicado de prensa oficial. Entonces, a partir de ese comunicado, que ustedes todos tienen, fue la línea de discurso que mantuvimos después. En cuanto a la renuncia, por supuesto que mi cargo estuvo siempre a disposición del señor presidente, como todo cargo de jerarca. No obstante, debo indicar que quien me solicitó la renuncia ayer primero fue el ministro de la Presidencia. Y un poco más tarde, él junto con la ministra Cooper. Y para hacer un recuento del día de ayer, yo tuve la reunión que tenemos los viceministros cada cierto tiempo. Luego me reúno con el señor presidente para un tema técnico de un asesor que venía y después paso al despacho del señor Jiménez. Salgo a almorzar y regreso, me convocan luego para estar en conjunto con la señora ministra. Al salir de la primera reunión, yo inmediatamente llamé al señor presidente Solís, que me indicó que él no había tomado la decisión de separarme y que yo debía esperar su resolución una vez que llegara de Panamá. Y anoche finalmente me transmitió su decisión. Él directamente me pidió la renuncia. Para finalizar, quisiera únicamente agregar que tengo 27 años de trabajar en el sector de las telecomunicaciones, los últimos 6 en el Ministerio de Telecomunicaciones, una carrera honorable, intachable, que honra a mis padres, a mi familia. Acepté el recargo como viceministro, como una responsabilidad de servicio público, para que mi país, con la frente muy en alto y muy en alto, la abandone. Soy un demócrata convencido, bajo ninguna circunstancia atentaría contra un régimen de libertad y paz. Tal vez para precisar un poco cuando el señor ministro, en conjunto con la señora ministra, me pide la renuncia, me dice que podría continuar en el sector público en algún futuro, y me dice que podría estar en una embajada o en algún cargo público. Le agradezco muchísimo. Tal y como le comentaron al inicio, de momento sí tenemos Canal 11, La Nación, pero hoy Canal 7, Monumental. Gracias, buenas tardes. Don Alan Alonso Solís de Canal 11, por acá.
Don Alan, varias consultas, dos rápidas, nada más. ¿Por qué se atrevió usted a salir a decir que conocía del proyecto de los 23 cuando realmente no lo conocía? ¿Fue algún tipo de presión? Segundo, ¿cuál fue el papel de don Melvin Jiménez durante todo este proceso? ¿Él sabía del contenido del proyecto o doña Gisela sabía del contenido del proyecto? Y tercero, nada más, ¿recibió usted al hacer esta convocatoria alguna llamada del presidente o alguien intentando de que no realizara esta conferencia de prensa? Gracias. ¿Por qué? Si menciona 23 personas cuando no estaba ¿fue algún tipo de presión? Yo sí conocía ya el documento después del proceso y después evidentemente de la llamada de don Ignacio y efectivamente ya conocía más a detalle el fondo del documento. Yo no, en el momento en que hablé de los 23 no era nadie, simplemente fue una manera como de decir, bueno, son muchos abogados, yo no sé todos los nombres y el número 23 salió como en forma aleatoria. No, que yo sepa no tuvo ningún tipo de participación. No lo sé. Y esta última llamada, de razón un poco la conferencia, recibió No, para nada, ninguna. No. Nadie me ha llamado para que no diera esta conferencia. No, para nada. Sí. Este cargo vence el 30 de este mes, entonces ya no tiene mucho sentido hablar de él, ya prácticamente acabado. No es mi intención, no es mi intención, creo que no. Tengo una opinión que tiene que ver con el ámbito directamente tocado y algunos ya se compararon pagados por la empresa. ¿Estoy equivocado? No, ningún viaje ha sido pagado por empresa. No, algunos viajes son con presupuesto de las organizaciones que los financian. ¿Cuál cámara? No, para nada. No son organizaciones internacionales. Debo citar que quien solicitó la renuncia ayer primero fue el ministro de la Presidencia, un poco más tarde la COPE. En conjunto. No me sorprendió que fuera el ministro de la Presidencia que le solicitara la renuncia de No. ¿Así funciona? No sé, pero no me sorprendió. ¿Qué le dijo el presidente después? Básicamente él me dijo que él no había tomado esa decisión, que lo que quería era que analizáramos el tema y que cuando regresara, basado en nuestra decisión, él tomaría la decisión. Como a las 8 de la noche, tal vez, por ahí sí. Me lo tomé de la mejor forma porque eso era lo que yo esperaba, que él me lo dijería. Consultas también puntuales sobre este ofrecimiento, no lo hizo específicamente, ¿nos podría detallar cómo fue esa conversación? ¿Qué le expuso él en este ofrecimiento de seguir en la función pública? Adicionalmente, ¿quién les pidió hacer el informe, el borrador, perdón, de televisión, publicarlo? Eso fue una orden ocurrió a la ministra o a ella de publicarlo y hacerlo en esa línea. Pues vamos a ver, esto es un borrador proyecto que se sacó a consulta. La idea de este proceso era, a partir de los talleres y todas las consultas, generar ya un documento que fuera sometido al Poder Ejecutivo para
posteriormente someterlo a la Asamblea. Pero ¿qué les ordenó publicar ese borrador? O sea, ustedes lo transmitieron a la presidencia, por ejemplo, ¿ya está listo o lo vamos a hacer? No, porque al principio lo que se iba a transmitir era justamente el resultado de todo este proceso de consulta con los talleres. El ofrecimiento, ¿cómo fue esa conversación? ¿Qué le dijo a Melvin? No solamente eso, que yo podría continuar en la función pública en un futuro, ya sea en una embajada o en algún otro sitio. O sea, le digo, renuncio, pero puede ir en otro caso. Básicamente, sí, yo básicamente pregunté que si podía ir a retirar mis cosas, etcétera, ¿verdad? Y no. Más bien en un futuro podríamos seguir la relación. Don Alan, yo quiero insistir tal vez en el punto de don Melvin Jiménez. ¿Usted puede confirmar que don Melvin no sabía por lo menos de esta cláusula de sanciones específicamente del proyecto? Y si cuando mencionó el tema embajadas, ¿él le mencionó alguna en específico? No, ninguna en específico. El ministerio. Que estuvo en los talleres. ¿Don Melvin se encargaba de promocionar en alguna medida o algún otro funcionario de la Ministerio de la Presidencia el texto borrador? No que yo sepa, no. Don Alan, según lo que usted explica, es don Fernando, uno de los redactores exclusivos de este texto. Lo presenta, sí. Usted luego de esa conversación que dice que tuvo con la ministra, luego de la llamada que se le hace el 11 de marzo, ¿no conversó con él sobre la necesidad de hacer alguna modificación en este texto? No. Bueno, vamos a ver, yo preparé un documento en el cual señalaba los puntos complicados de este documento y se lo pasé a la señora ministra. Hasta ahí llegó mi accionar. Don Alan, en este momento, luego de lo que ha sucedido, ¿usted cree que el proyecto en conjunto es viable o no? No. ¿Usted cree que debe retirarse por completo? Yo creo que debe retirarse por completo. Esa fue la sugerencia que le hice yo a la señora ministra. ¿Por qué? ¿Qué más encontró además del tema sancionatorio? Básicamente la reunión que hubo el miércoles pasado, que fue muy provechosa para este proyecto, señaló elementos contundentes para retomar el proyecto y sacar uno nuevo en algún momento. ¿Pero por qué usted cree que no es viable? ¿Qué encontró además del tema sancionatorio algo que le hiciera pensar a usted que no había que continuar con este proyecto? Yo no soy abogado, pero por lo que nos explicaron ese día, no tenía como una línea conductora el proyecto. Buenas tardes, don Alan. El presidente de la Cámara de Infocom dijo que tanto usted como doña Gisela se habían reunido y le habían manifestado que usted no estaba para nada de acuerdo con ese documento y que más bien le pedían otra propuesta de proyecto porque a ustedes les preocupaba muchísimo el contenido del mismo. Me gustaría tal vez si se pudiera referir al respecto. Como segunda pregunta, don Otón Solís dijo esta mañana que usted tenía una muy mala relación con doña Gisela y él se refirió, citando por supuesto lo que él dijo, que habían supuestas faltas éticas de su parte que hacía que hubiese una mala relación con la ministra. La primera pregunta, perdón. La reunión con el presidente de Infocom, donde usted habría manifestado y también la ministra que estaban en desacuerdo con el contenido ya hace varias semanas. Sinceramente no recuerdo esa reunión, qué pena, pero no la recuerdo. Con respecto a mi relación con doña Gisela, era muy cordial, sin embargo teníamos muchas diferencias desde la perspectiva técnica. Sí, él lo sabe. Específicamente sobre esas faltas éticas que dice don Otón Solís. No tengo idea de qué está hablando. Son las 3:09 de la tarde. Vamos a intentar mejorar nada más la señal que está saliendo desde Le Chateau, el restaurante en el que está Alan Ruiz, quien dice que don Melvin Jiménez le ofreció una embajada.
Es decir, le dijo, bueno, renuncie, pero puede continuar en la función pública si usted gusta, pero podría ser en una embajada o en... Ok, vamos a ver, ya retomamos, vamos a ir otra vez a la Chateau. No, mi pregunta dirigida es, ¿se considera que el puesto suyo y el de la ministra son los únicos que tuvieron que haberse tocado o hay terceras personas que puedan pagar por el costo político? Ya eso tendrá que valorarlo de ahora en adelante el Poder Ejecutivo. No me queda claro, ¿quién elaboró el proyecto? ¿Elaboraron funcionarios del Ministerio Fiscal o alguien fuera del Ministerio? No, yo no tengo conocimiento de que nadie fuera del Ministerio tocara el borrador que salió a consulta. ¿Pero quién elaboró? ¿Quién lo redactó el borrador? ¿No quién lo elaboró? Se elaboró internamente en el viceministerio. ¿Se elaboró internamente? ¿Quién lo elaboró? Básicamente yo estoy indicando que don Fernando Víctor es la persona que me pasa el borrador. Otra pregunta. En enero, cuando el próximo financiero publicamos los problemas que tenía el proyecto, hubo una reunión en esa misma semana, el día de la Cámara Nacional de Radio y Telecomunicaciones de Costa Rica con la ministra, entonces estuvo presente, entonces le expusieron los problemas que tenía el proyecto. ¿Por qué en ese momento no se hizo lo que está haciendo ahora? Que es tomar la decisión de presentar el proyecto del borrador. ¿Cuál Cámara, perdón? La Cámara Nacional de Radio y Telecomunicaciones Canara. No, Canartel no nos expuso los problemas, tal vez. Hubo una reunión con la ministra Cooper, entonces está en su Sí. incluso nosotros, yo publiqué una nota de que el taller se había suspendido durante esa reunión. Yo sí, en esa reunión no participé. Pero ¿por qué el ministerio, a ver, le comunicó la ministra Cooper no le comunicó eso? No le comunicó nada, No. Y que era necesario modificar ese proyecto de borrador. No. Sorprender, nos va a publicar, lo colocamos en el sitio web y que empezamos a consultar a la ministra Cooper que fueron en la reunión con la Cámara. No, como le decía, teníamos muchas diferencias y esta probablemente sea una de las que... Pero usted no se dio cuenta de este taller por la publicación que realizamos. Es que no estoy seguro que haya sido un taller, por lo menos no un taller de... La reunión de la Cámara con la ministra, después de suspender el taller que estaba programado en... Sí, yo recuerdo que se suspendió el taller, pero no sabía de esa reunión, o por lo menos no fui informado de esa reunión. ¿Qué le dijeron a ustedes por qué se suspendió el taller? Porque las cámaras querían organizar un procedimiento diferente. ¿Qué procedimiento? Como el que hicieron el viernes pasado. Organizaron. ¿A ustedes le comunicaron los funcionamientos de las cámaras en ese momento? No, hasta el miércoles pasado yo tuve conocimiento de las observaciones que ellos tenían del documento. Era el objetivo de ese taller. ¿Usted cree que don Fernando Víctor hizo plasmada la ideología propia de este proyecto? Para nada, no lo creo. ¿Qué cree que entonces se puede haber motivado a hacer ese proyecto? Lo que creo es que él no tuvo esa intención. ¿Quién la tuvo? No lo sé. Específicamente sobre los contenidos que toman de otros países de Centroamérica, ¿quién nos soportó esos contenidos? Tenemos entendido que son contenidos que vienen de países de Centroamérica como Venezuela, Perú, Colombia. Esos contenidos de legislaciones foráneas, ¿de quién provinieron? ¿Quién nos soportó? Vamos a ver, yo tengo entendido que cuando se redacta una ley hay siempre, se hace una comparación con la normativa vigente en otros lugares. Entiendo que eso es una práctica común. Pero digamos, al tema de los talleres, que dijo, bueno, tomamos esto de una legislación. No, es que los talleres fueron a posterior a que se emitiera el primer borrador. ¿Quién nos ocurrió? No lo sé. ¿Cuánto tiempo? No, teníamos comunicación, pero no era muy fluida. Fue una relación cordial, pero no muy fluida. Precisamente sobre ese punto, don Alan, digamos, hablando con ella hoy en la mañana, ella decía de que había mucho problema de comunicación entre ustedes, ¿verdad? A tal punto que ella
tuvo pérdida de confianza en usted porque ella sentía de que muchos de los aspectos, siendo usted viceministro, no los trató como debería tratarlos y que el viceministerio comenzó a caer en una serie de errores, incluyendo este que se dio al final. Entonces quería conocer un poco más acerca de eso y no me queda claro desde cuándo fue que se empezaron a dar esos problemas de comunicación entre ustedes, siendo un viceministerio, un ministerio tan vital en este sentido, digamos, en estos temas. Un ministerio tan importante y los temas que son tan delicados. Sí, como les digo, desde el tema del Internet por descarga, la relación fue bastante distante. En cuanto a la pérdida de confianza, ella me lo admitió desde el principio. igual que nos puso la denuncia, digamos, a raíz de ustedes, pues, digamos, se necesita la confianza de grasa para seguir trabajando. Claro, por supuesto, y yo conversé esto con el señor presidente. Él solamente me pedía que esperara. Varias veces, sí, varias veces. Desde el principio. No. Perdón, nada más para aclararle la pregunta al compañero. Yo, repito, yo tomé este puesto con el afán de sacar el país desde una perspectiva del tema del desarrollo de las telecomunicaciones. Yo no tenía otro objetivo dentro de este gobierno. Sí, director de espectro radioeléctrico y desde hace como año y medio, director de espectro radioeléctrico y red. Mi salario me parece que es como 3.8 superior al del 3:16 minutos de la tarde. Bueno, ya ahí estaban las preguntas. Entre las informaciones más importantes de las que ha señalado don Alan es que él admite que no tenía una muy buena relación con doña Gisela Cooper, que estaban muy distanciados, que él participó en dos talleres de la discusión de este borrador, a quien la autoría se la da única y exclusivamente a Fernando Víctor, el director de control de radio. Y también MISID. Hace un especial énfasis en que nadie fuera de la institución participó en el borrador de este proyecto de ley. Claro, confirma además lo que anunció ayer Noticia Monumental. Dice que ayer al mediodía el ministro de la Presidencia le pidió su renuncia, lo que dijimos nosotros ayer a las 12:20, ahí está confirmado. El ministro le solicitó la renuncia y eso sí, lo más fuerte de todo, por lo menos que impacta mucho, es que dice: don Melvin Jiménez me dijo que renunciara, que si quería seguir en la función pública podría ser una embajada, lo que le ofreció. Sí. Bueno, nos quedan, Glenn, nos podemos pasar un momentito más hasta las 1:30. Porque bueno, nos quedan 10 minutos para terminar de hablar de la batalla de Rivas con don Vladimir, pero no sé si quiere agregar algo de lo que acaba de escuchar de don Alan Ruiz. Don Vladimir, usted que es tan suspicaz. Nada más, la suspicacia usted ya la dio cuando dijo que Melvin, el ministro de la Presidencia, le había ofrecido una embajada en posibilidad de que saliera del gobierno, pero fue el mismo argumento, nada más para recordárselo a nuestros oyentes, que se le ofreció la misma embajada tal vez a la Procuradora General de la República, con lo cual se confirma que el ofrecimiento de embajadas es una práctica usual en esa oficina y en ese gobierno para quitarse la gente de encima. Que no la hace el canciller. Que no la hace el canciller, es decir, pareciera que aquí el ministro de la Presidencia nombra embajadores y el canciller los destituye. Sí, llama mucho la atención que incluso al inicio Alan Ruiz dijo: mi puesto, mi cargo siempre ha estado al servicio del presidente, pero fue el ministro de la Presidencia quien me pidió la renuncia. Al mediodía de ayer. Al mediodía de ayer, como nosotros lo informamos. Ah, bueno. Vamos con los 10 minutos. Pues, don Vladimir, bueno, nos cayó esto en la mitad del contexto. Usted nos estaba contando qué pasó en Rivas, donde llegamos el 7 de abril de 1856, don Vladimir. El 7 de abril ya estábamos ahí, cerquita. Habíamos ocupado San Juan del Sur, la Virgen. El 8 de abril, el presidente Juan Rafael Mora Porras
entró a Rivas y se estableció en Rivas. El 9 de abril, Walker, que estaba en Granada, empieza a avanzar hacia Rivas con la intención de atacar a los costarricenses y se mueve con una tropa, en ese momento de 500 hombres. Pues rápidamente se le suman en un pueblito Chomogo 200 más nicaragüenses, y ahí ya tienen noticias más claras de la situación de Rivas, porque logran agarrar a un miembro de nuestro ejército que era portador de unas proclamas que el presidente Mora había enviado hacia Masaya, y esta persona, capturada por las tropas de Walker, describe en forma muy detallada la ubicación del ejército costarricense, las casas en que estaban ocupadas por el ejército, donde estaba Mora, donde estaba el Estado Mayor, y el lugar incluso de donde se encontraban las municiones. Y además indica cuántas municiones teníamos, es decir, dio una información muy valiosa al enemigo. Aún así, no fue suficiente esa información para que Walker ganara. El 10 de abril, nosotros ocupamos las orillas del río Gil González, y ese mismo día se produce la batalla de Sardinal, que fue muy importante porque se le infringió un golpe a los filibusteros en torno al control de la vía del San Juan, y en ese sentido era una segunda derrota, no solo militar sino moral, porque era como cortarle un brazo más a los filibusteros. El plan del ataque de la ciudad de Rivas por parte de los filibusteros se preparó el 10 de abril en la noche, en una reunión donde participaron los principales líderes militares del filibusterismo: Dewitt Clinton, Sanders, que era un mayor, Rogers, Markham, Brewster, Neal, Bruno Natzmer, el coronel Machado, que era un nica que andaba con ellos. En esta reunión, Walker les revela toda la información que había obtenido de este costarricense detenido, que probablemente había sido torturado para sacar la información, de manera que ellos tenían una valoración muy correcta de cómo atacar y cómo sorprender a los costarricenses. Y así se produce los sucesos del 11 de abril, que fue una batalla verdaderamente sangrienta en términos de la cantidad de muertos, más de 1000, y en términos del tiempo de duración, porque fue todo el día, desde la madrugada hasta la noche. Walker estaba ubicado en un edificio grandote, se le llama el mesón de guerra, porque es mesón por la palabra francesa, que es como decir la casa de un señor de apellido Guerra, por eso es que se le conoce el mesón de guerra. No era un cuartel militar, porque a veces existe esa imagen de que el mesón de guerra era como un emplazamiento militar, no. Al estilo de las viejas casas del siglo XIX, de algunos hacendados y de alguna gente rica, eran casas grandotas de un cuarto de cuadra, media cuadra, o a veces hasta una cuadra completa, ¿verdad? Ese era más o menos la idea del mesón, para que algunos puedan tener una idea de eso. Esa batalla participaron todos, el ejército nuestro con sus distintas columnas, con los distintos generales y comandantes y militares que participaron en ella: Víctor Guardia, Vicente Valverde, Joaquín Fernández, José Bonilla, Carlos Alvarado, Juan Francisco Corrales, que murió ahí, un Manuel del Bosque, Alfaro Ruiz también, valiente hombre que lleva el cantón de Alfaro Ruiz, el Lorenzo Salazar, que es uno de los héroes también de la guerra. Después lamentablemente juega un papel muy negativo en el fusilamiento de Mora. El general Cañas, uno de los hombres más brillantes, un estratega militar extraordinario, cuñado del presidente. Marcelino Pacheco, el general José Manuel Quirós, también otro de los grandes generales nuestros, el general Joaquín Mora Porras, el hermano del presidente, Alfredo Cardona, y muchos otros, que sería muy largo, no tendríamos tiempo para mencionar a muchos otros oficiales que se destacaron. Obviamente toda la tropa se destaca, hay que decirlo así, son anónimos la mayor parte de ellos, pero hay que reconocer que todos los soldados que participaron en esa batalla y en toda la guerra contra los filibusteros, en las dos campañas, la primera y la segunda, son prácticamente héroes nacionales
De los caídos, después tenemos la lista de los muertos, ¿verdad? Que es una cosa importante. Yo diría que casi al 100% completa. En un primer momento que se hizo un informe de los muertos, que se hizo sobre los caídos en la guerra. Después se completó eso más recientemente, trabajos regulares que lo ha precisado y lo ha completado mejor. En ese sentido, en la quema del mesón, donde estaban acorralados los filibusteros, allí hubo 3 intentos de quemar el mesón, 2 intentos y uno exitoso. En un primer intento, un coronel, Luis Pacheco Bertora, de Cartago, que lo intenta y falla. Después, Joaquín Rosales, que era un nicaragüense que participaba con la tropa nuestra, quien también cae en ese acto, que hay que considerarlos también héroes nacionales. Y finalmente, cuando Joaquín Rosales cae, Juan Santamaría asume voluntariamente la responsabilidad de ir a quemar el mesón. Incluso se le pide a la tropa voluntarios. No es por obligación militar que alguien da la orden de que fulano de tal vaya a quemarlo, no, aquí más bien fue un gesto hermoso de parte de la oficialidad de pedir voluntarios, y así voluntarios nacieron y surgieron, y así Juan Santamaría se inmoló en ese acto que exitosamente logró quemar el mesón. Y el 12 de abril, porque eso fue ya en la noche y todo eso, el 12 de abril todavía se perseguía a los filibusteros por el territorio nicaragüense, y los filibusteros en su huida iban depositando cadáveres en los ríos, en los pozos de agua, en todo ese tipo de cosas, lo que va a desatar el cólera pocas semanas después. De manera que cuando el cólera se desata y empieza a afectar en Nicaragua y la tropa costarricense se da cuenta de la situación, se ordena regresar a Costa Rica, con la lamentable situación de que la peste del cólera también se trae a Costa Rica y produce cerca de 10.000 muertos, que era un 10% de la población. Era un efecto muy grande en términos poblacionales. Es como si hoy murieran por una peste en Costa Rica 400.000 o 500.000 personas. Es decir, entendamos que si eso sucediera hoy, inevitablemente casi todas las familias costarricenses tendrían un afectado, ¿verdad? Cuando no 2 o más. Entonces la tropa regresa a Costa Rica mientras se repone y se prepara lo que se llama la segunda campaña, que es cuando regresamos tiempo después a Nicaragua para dar las batallas que van a culminar en el 1 de mayo de 1857, cuando se rinde Walker en Nicaragua. Ya en esos días, en mayo de 1856, Guatemala incluso ordena enviar contingentes militares para combatir a Walker, porque la guerra en cierta manera se centroamericaniza y hay contingentes militares también participando allí de los otros países. Hay que señalar que en este sentido el general Cañas siempre fue el gran capitán, el gran general, el gran estratega, el gran militar, el hombre que de alguna manera llevaba la conducción general de toda la guerra. En la segunda campaña, después ya en noviembre, ya ahí se desarrollan eventos que en otra ocasión podríamos mencionarlo, tal vez para la época de noviembre, cuando venga los acontecimientos del recuerdo de este periodo. Y el 1 de mayo de 1857 Walker se rinde. No se rinde ante la tropa costarricense, por lo cual no se le puede fusilar en ese momento. Se le da la opción de salir a los Estados Unidos, comprometiéndose a no regresar. Sin embargo, lo intenta después y lo agarran en Honduras y allá lo fusilan en 1860. El 6 de mayo de 1857, 5 días después de la rendición de Walker, se conoció de la noticia de la rendición aquí en San José. Juan Santamaría, el héroe nuestro, es un hombre joven, 24 años. Había nacido el 29 de agosto de 1831, de manera que 24 o 25 años es lo que tenía al momento de asumir la responsabilidad. Se había dirigido con el ejército como tambor, como parte de la banda del ejército. Los ejércitos se movilizaban con bandas porque como tenían que ir marchando, tenían que ir caminando. No era un soldado. Entonces llevaban bandas, seguro para alentar. Ya era como una música, como para ir bailando, digámoslo así, en la marcha, ¿verdad?
Efectivamente no era un soldado literalmente, era un hombre del ejército, pero en ese otro aspecto. Sobre su existencia, alguna época se discutió si existía o no. Eso está hoy bien documentado de que sí existió Juan Santamaría. Existen las actas de bautizo, existen todos los documentos del caso. La discusión es sobre su apellido. Ella es hija de Manuela Gallegos Carvajal. El Santamaría, aquí, digamos, hubo dos versiones. Una que obedecía a que era hijo de un sastre alajuelense de apellido Santamaría. Hubo una segunda versión de que no era hijo de ese sastre, sino de un arriero guanacasteco que hacía negocios en Alajuela. Y hasta podría haber una tercera versión, para sugerirla aquí también, de que el Santamaría probablemente era un nombre referido por bautizo, es decir, porque era usual que en esa época, y todavía a principios del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX, cuando a una persona le iban a bautizar a la iglesia, católica obviamente, los sacerdotes imponían el santo de la localidad o alguna mención de un personaje religioso. Para poner un ejemplo, en este caso pudieron haberle puesto Juan Santamaría por bautizo también. Digo esto porque, permítame hacer una comparación, Randall, con mi madre. Cuando a mamá la fueron a bautizar en Orotina en 1926, le pusieron Zaida y el sacerdote dijo: Zaida no la bautizo. ¿Cómo no la va a bautizar Zaida? Sí, hay que ponerle un nombre religioso. Entonces le metieron Zaida Rafaela del Socorro, ¿verdad? Esto para entender que eso podía ser también una práctica de haberle puesto Santamaría por ese motivo, pero eso ya no tendría mayor importancia. Juan Santamaría sigue siendo nuestro héroe nacional, es importante, vinculado al acto y a la importancia de su acción. El 19 de noviembre de 1857, la madre de Juan Santamaría solicitó una pensión por la muerte de su hijo y le fue concedida. Y esto es importante señalarlo porque el acto de darle la pensión a la madre de Juan Santamaría era un reconocimiento oficial de que había existido el héroe y de que había caído en batalla. Y eso es lo más importante, y eso es lo que hoy tenemos que recordar, agradecer la inmolación, el sacrificio de las personas que intentaron quemar el mesón, como Pacheco Bertora, Joaquín Rosales y obviamente nuestro héroe Juan Santamaría, que lo logró, pero también con ellos todos los oficiales y todos los soldados que cayeron en la guerra de 1856 y los que cayeron en esta batalla de Rivas, que fueron centenares de costarricenses dando su vida por la patria costarricense, por la patria centroamericana, por la libertad, por la soberanía y afianzando la independencia regional y nacional costarricense. Bueno, Vladimir, muchas gracias. Nos hizo falta tiempo para ahondar en un montón de detalles, pero bueno, gracias. Con mucho gusto. Gracias, Gisela. La noticia esta tarde, sin duda, es que el ex viceministro de Telecomunicaciones, pues ya presentó su carta de renuncia. Dice que don Melvin Jiménez le ofreció una embajada para dejar la función pública. Hace unos instantes le enviamos una solicitud de entrevista a don Melvin Jiménez, quien hasta este momento no nos ha contestado. Una reacción directa sobre este tema. Son las 3:32, nos pasamos unos minutos. Gracias, nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Matices por Radio Monumental.